Stephanie Naro, me da mucho gusto saludarte esta tarde. Y hoy no sé, esta semana no sé en qué denominación nos toca la remesa. ¿Tú tienes idea? Amado, querido, adorado, la remesa de esta semana sigue estando en rublos, porque Sí, Rusia está. sigue creando un terremoto en el sistema internacional. De eso vamos a hablar hoy, de cómo les fue a los rusos en la votación del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, del impacto que tiene lo que está pasando en Ucrania en las elecciones en Europa. Y para rematar, Amado, la triste historia de la reforma eléctrica en México. ¿Cómo la ves? Por cierto, hoy en la mañanera a la que tuve el gusto de asistir, el presidente, hice un meme de la declaración del presidente, porque hoy dijo que se vale abstenerse, que abstenerse también es participar y que México se va a abstener. No, no se refería a la revocación de mandato del domingo, sino a que México se va a abstener en la ONU a condenar a los rusos, a expulsar a los rusos, ¿cierto? O sea, eso quiere decir sí, pero no. Pero Sí, lo que a pero mí más me intriga es, a ver, retomando el tema de la mañanera de hoy, ¿por qué te abstuviste de participar el día de hoy si es lo que todos los aquí presentes estamos esperando? pues mira, el presidente no le dio literalmente la palabra a nadie. Solo se la dio a Sara Pablo porque estaba anotada con una pregunta pendiente de ayer. Sara Pablo es reportera de Radio Fórmula. Le dio la palabra a ella le hizo una réplica y se llevó 2 horas y 49 minutos en una sola, o sea, con una sola intervención en términos prácticos. Le aventaron gritos sobre el meeting de ayer, sobre la visita de Ken Salazar a Palacio Nacional. Y eso lo contestó así de, ya me voy, y lo aventó. No, tenemos una muy buena relación, y le dije, vámonos. No quería que le preguntaran hoy de nada. Lo de Rusia sí lo dijo. Dijo que México se iba a abstener en la votación y que era válido, o sea, ni para atrás ni para adelante. No es que le quiten la visa, ¿verdad? No, Como a pero los diputados. estábamos esperando a verte ya con pompones todos listos, Amado. No Incluso quiso. esta mañanera que duró más de 2 horas, decíamos, no importa, no importa, va a salir, Amado. Y no pasó. Tienes razón, no quería contestar nada, pero sí quería darnos clases de historia. Se puso a hablar de Maximiliano otra vez. Yo no entiendo por qué le da por regresar al pasado con tantos problemas actuales que tiene Por eso, México. Y también, ¿por qué se quiere siempre comparar con Lázaro Cárdenas cuando está haciendo cosas que realmente nos pueden perjudicar mucho en estos momentos? Fíjate que hoy BBVA sacó las predicciones de crecimiento para México y del 2.2% que se tenía planeado, ahora solamente va a ser el 1.2%. Si le sumas la noticia de la reforma energética de la LIE, bueno, de la LIE, ley de la eh, industria eléctrica. ya con esto, pues podemos caer en recesión porque no se está respetando los contratos, también se cambian las reglas del juego y también esto es violatorio del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, del TEMEC. Ya nada más ahí te lo dejo al costo. Mira, hasta hace ratito que revisé, ahí seguía todavía la discusión. 4 votos, o sea, es bien complicado de explicar, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Hay un recurso de inconstitucionalidad emitido por jueces que llegó a la Suprema Corte sobre esta ley de la industria eléctrica, conocida también como Ley Bartlett, que fue aprobada el año pasado, en marzo del año pasado, por diputados morenistas. Esto le entrega a la Comisión Federal de Electricidad esto que se llama la prevalencia bueno, perdóname, la prioridad en el despacho de electricidad a la CFE, y tiene conflicto con el asunto de las energías limpias. Hay varios puntos que son concurrentes, digamos, con la propuesta que no le quieren aceptar al presidente de reforma constitucional, pero esta es una salida, digamos, lo mismo, pero más barato, ¿no? Es la versión simi de la reforma electoral, que jode lo mismo y no aporta gran cosa. 4 ministros han votado por declarar
la constitucionalidad de esta ley, que son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Moza, que es comadre del presidente, Loreta Ortiz, que es afín al presidente, y el voto decisivo del ministro Saldívar. No lo olvidemos, Saldívar le dio el voto de calidad a esto, aunque está la salvedad de que ellos separaron algunos temas, digamos, casi como en la Cámara de Diputados, que aprueban en lo general, o en este caso desaprueban en lo general, y aprueban algunas cosas y discuten algunas cosas en lo particular. De todos modos, a mí me parece, desde mi punto de vista, a excepción de cómo termine la votación, pero me parece que esto puede ser el inicio de otra catástrofe para México. Sí, definitivamente, porque también estamos viendo que se están perdiendo la independencia de nuestros poderes. Es obvio que para llegar a este resultado hubo mucha presión desde Palacio Nacional. Y no solamente esto está pasando en esta institución, está pasando en varias, ya no hay separación de poderes, ya parece solamente un poder amado. Es correcto. Y eso es terrible. Y con esto se me vienen los ecos del índice de democracia de The Economist, donde ya no nos pinta como una democracia con problemas, nos pinta como un régimen híbrido, que estamos en transición a algo más. Y no hay que olvidar que esta victoria parcial del presidente y sus aliados se da en la recta final de una fecha muy importante, el 10 de abril, la revocación del mandato. Va a llegar fortalecido a este momento donde tristemente muchos iban a ir a votar. Esto lo va a ayudar a reforzarse a él, a salir fortalecido. Y se da en un contexto también en donde las democracias tienen problemas, y al rato vamos a tocar el tema de cómo ha impactado eh, la guerra entre Ucrania y Rusia a Europa. Creo que es un momento crítico de la historia en donde México se está alejando de lo que alguna vez soñamos que queríamos ser. Sí, hay una preocupación generalizada ya. O sea, todos estamos viendo esto y al mismo tiempo vemos cosas como la de ayer, un acarreo brutal para hacer un mitin supuestamente en favor de la reforma eléctrica que está muerta, pero por este lado reviven un Frankenstein de ley Bartlett y lo convierten en un mitin de revocación de mandato. Vemos como un dejo de insensatez brutal impulsada por el presidente de un lado y una catástrofe, no solo en materia energética, sino en materia económica, en materia de Estado de Derecho, que le preocupa a nuestros aliados, le preocupa al mundo, porque México tiene mucho que dar al mundo, pero sobre todo la relación con Estados Unidos. Esta visita de Ken Salazar ayer me parece que no fue menor. Y yo no sé, en cuanto termine esta votación, no sé si ya terminó ahorita, pero en cuanto termine esta votación, vendrá una reacción de los Estados Unidos, ¿no? Es evidente, creo que es un tema que les preocupa demasiado y lo han intentado abordar de diferentes maneras. Las últimas veces que lo han hecho es con la versión suave de este tema. Han mandado a John Kerry, el enviado de cambio climático, que el fin de combatir cambio climático es tener energías más limpias. Esto es contrario a lo que propone la reforma, la LIE, que dice que hay que darle prioridad a lo que produzca CFE, aunque sean energías más cochinas. Entonces, nos estamos alejando de lo acordado con Estados Unidos. Creo que las presiones van a venir en este grupo de trabajo binacional que se acordó cuando John Kerry vino la vez pasada, en el mes de febrero. Ahora vamos a tener más presiones y creo que además las presiones están por el tema de la política exterior, y esto nos los puede complicar muchísimo las cosas en un momento en donde la inflación no baja, los casos de contagio tampoco, y necesitamos mucha inversión porque nuestra economía no está ni cerca de recobrar los niveles que tenía antes de la pandemia. No, a mí sí creo que estamos entrando en una etapa muy crítica de la vida pública de este país y necesitamos una especie de sacudida, porque además viene y esto ya lo vamos a ver a partir del domingo, del lunes, un ataque brutal y sistemático en contra del INE y en contra de las instituciones de la democracia que le estorban tanto al presidente. Entre más amenazado se siente,
va a recurrir a través de esta decisión de la ley de la industria eléctrica, va a recurrir a ese viejo discurso que le ha servido mucho a los populistas, que es el nacionalismo ramplón, que creo que también es parte del argumento que ha manejado y que están manejando en otras partes del mundo y que parece que tiene eco. Y eso es algo que realmente me sorprenden, estos niveles de regresión. No Mm. sé si tú estás viendo también Sí, sí, sí. que tiene que ver mucho con estos nacionalismos, este tipo de regresiones. Es que fíjate, es muy interesante. Uno de los efectos que tuvo la pandemia es que las fronteras se cerraron. Con el cierre de las fronteras estamos más alejados, estamos más divididos y esto impulsa el auge de los nacionalismos. Ahora se está complicando con los malos tiempos de la economía, suben más y esto lo estamos viendo ya muy presente en Europa, incluso antes de la pandemia. Pero creo que un punto muy importante es que el 10 de abril es importante en México, pero también es importante en Francia. Es la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se enfrenta Emmanuel Macron, después le sigue Marine Le Pen, que ella es de extrema derecha, xenofóbica, ¿no? Es como lo peor que le podría pasar, sería como un AMLO en mujer que llegara ella a Europa. Y fíjate que ella siempre ha estado muy ligada a la extrema derecha, ha defendido las posiciones del Kremlin, y esto nos muestra cómo lo que está ocurriendo en Rusia impacta también a las elecciones. Otro ejemplo que te puedo dar de esto es que acaba de reelegirse por un cuarto periodo consecutivo Víctor Orbán en Hungría. Y aquí él dijo que derrotaron a la izquierda internacional, que estaban intentando hacer que perdieran para tener el control sobre Hungría, y él ha sido abiertamente solidario con Vladimir Putin. Y el papel de Hungría es importante porque Hungría no es un país que está aislado del mundo, es un país que es miembro de la Unión Europea y es miembro también de la OTAN. Entonces, por eso importa también lo que pasa en Hungría. Ahora, se dice que la primera vuelta va a estar reñida y que la segunda vuelta, que va a ser probablemente entre Marine Le Pen y Macron. Macron, que va a estar muy reñida. Ahora, si gana Marine Le Pen, va a ser una época del terror para Francia. Esto es poco probable, pero hay que admitir que siempre existe una posibilidad, porque ya van varias veces que las encuestas dicen una cosa y los resultados dicen otro. Sí lo Sobre tenemos que todo, tener de referencia. sobre todo porque, ¿sabes qué? Yo traía aquí en la cabeza hace que un par de meses, ¿te gusta? Antes del inicio de la guerra, Emmanuel Macron iba en caballo de Hacienda, o sea, no se veía por dónde le pudieran hacer cosquillas, y ahora hay una diferencia de 5 puntos porcentuales únicamente, ¿no? Entonces me parece que este auge de los nacionalismos está afectando efectivamente a Europa. Serbia es otro caso, y no podríamos alejarnos mucho de eso porque pues en México estamos viviendo ese fenómeno. Por eso hay que voltear un poquito los ojos a otros lugares del mundo para darnos cuenta que este fenómeno también está resultando global. Y el punto de vista que diste me parece muy, muy relevante. El cierre de fronteras puede ser esta idea de que por la pandemia que nos haya hecho voltear a los nacionalismos. Me parecería un estudio o una hipótesis de coyuntura bastante relevante de estudiar, ¿no? Y es que fíjate que, a ver, si lo vemos de una manera muy simple, el enemigo, el virus, pues es algo que vino del exterior. Se cerraron las fronteras para protegernos. Entonces, bueno, aquí no, en otros lugares del mundo se cerraron las fronteras para proteger a la gente. Entonces, pues esto causa como más sospecha ante los extranjeros y da el auge a los nacionalismos. Ya no queremos nada de afuera, solo queremos lo que hay aquí, y también porque hay que apoyar a lo nacional porque son tiempos difíciles. Entonces ahí poco a poco se va hilando la cadenita, y esto no solamente está sucediendo en Rusia, en Francia, en Reino Unido también está pasando, también está ocurriendo
por ejemplo, en Estados Unidos es probable que Donald Trump pueda regresar a la Casa Blanca en el 2024. Esto sería otro auge más del nacionalismo. También Matteo Salvini en Italia eh, haría que el nacionalismo italiano surgiera más. Y creo que esto es preocupante porque cuando nacen los nacionalismos hay una competencia en el sistema internacional, no hay cooperación. Y si a esto le sumamos que a raíz de lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, muchos países han aumentado el gasto que tienen en defensa, creo que vienen tiempos muy complicados. Ahora, el día de hoy se expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto es de alguna manera como que el mundo le está diciendo a Rusia, te queremos fuera de la ONU, te queremos fuera de la comunidad internacional. Yo considero que esto es un riesgo porque en el momento en que se cierran las ventanas de diálogo, se abre paso al conflicto. Ojo, no estoy justificando las acciones de Rusia, simplemente estoy diciendo que esto complica lo que está pasando en el sistema internacional, porque si ya no hay ventanas de diálogo, entonces cada quien va a hacer lo que quiere y esto va a ser un relajo. Y en lugar de un G20 o un G3 o un G7, vamos a tener un G0. Exacto, un G0. Y fíjate que tiene que ver también este discurso que el propio presidente López Obrador lo ha puesto sobre la mesa de, ya ven cómo cuando ocurren, ¿por qué tenemos que ser autosuficientes en energía, en alimentos? Porque si viene algo, si hay algún problema, nosotros tenemos, y yo creo que a estas alturas del partido necesitaríamos, sobre todo la gente joven, la gente que viene, o sea, abajo de los años, que tienen menos de 20 años, estarían en posición de ver un mundo globalizado hacia donde íbamos, en donde nos entendamos unos con otros, en donde comerciemos unos con otros, en donde yo te doy lo que tú no tienes y tú al revés. Y eso, tirar fronteras y tirar muros hace justamente que hayan menos guerras y que nos volvamos ciudadanos más globales. Fomenta la paz, digamos, ¿no? Los nacionalismos lo que fomentan son el proteccionismo y justamente las guerras y lo que dice la carrera armamentista, cosa que yo la veía como un poquito lejana, ¿no? En cierto sentido. Y ahora, fíjate, acabas de tocar un punto muy importante. La globalización de alguna manera creaba interdependencia y era lo que servía para que se pudiera conservar la paz. Hoy estamos viendo que con las sanciones impuestas a Rusia, la manera en cómo ha reaccionado el mundo al aumento de los precios, la globalización también puede ser un campo de batalla. Sí. Ojo, ya Rusia dijo que jamás en la vida va a volver a depender de Occidente. Puede que otros países le sigan la iniciativa. Y si esto se contagia, todo el orden internacional que llegó a construirse después de la Segunda Guerra Mundial va a valer sombrilla y ahora sí nos vamos a encontrar en un capítulo nuevo de la historia que quién sabe cómo se va a llamar. Bueno, de hecho creo que ya estamos en ese capítulo, el mundo ya cambió con este conflicto en Ucrania. Yo la verdad es que no pensé que fuera a impactar tanto y de alguna manera este conflicto puede considerarse como el padre o la madre del nuevo sistema internacional. Pues sí. Oye, bueno, esperemos que no sea tan catastrófico. He estado viendo que en el minuto a minuto del Universal que se están votando cosas por separado. Por ejemplo, el sistema eléctrico nacional, dicen que los ministros por unanimidad en el Pleno avalaron los criterios de planeación del sistema eléctrico nacional emitidos por la Secretaría de Energía porque dicen que no invaden la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, son pequeños goles que van metiendo y que al final vamos a ver qué Frankenstein quedó de esa ley y vamos a ver qué tan dañina es. Miren, cualquier ley que manden del Ejecutivo Federal, se los aseguro que no es para beneficio de este país, se los puedo apostar porque no hay una sola cosa que haya hecho que nos beneficie, ¿no? Y ya van 3 años de gobierno, eso es Sí, lo más bueno, preocupante. Oye, Amado, pero yo creo que ya se nos acabó el tipo de cambio. sí. ¿Qué te parece si aquí la dejamos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en los mismos canales? Sigan a Stephanie Enaro en todas sus redes, por favor, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.
Bye. Sí, Amado Avantayo también. Los que anden por aquí, véanlo en 500 noches. Gracias, cuídate mucho. Bye. Bye.